Jandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa al consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A. Escribinos al 420465 o por WhatsApp al 2966 en DM, escuchar a nuestros clientes 32. Nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Seis minutos pasan de las 2 de la tarde en este miércoles 27 de noviembre de 2024. Esto Fuera de Contexto. En la selección musical y puesta en el aire, como les gusta decir a los compañeros del turno mañana, nuestro comandante Brian Álvarez. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos, pajarito? ¿Cómo anda Manuel? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Fin. En la producción y co-conducción, Sandro Batman Díaz. Hay streaming, si hay streaming, está Julián Quiroz, que ayer clavó un golazo de tiro libre. Lo vi, que golazo metió Julián Álvarez. Por favor, señora. Se hicieron el picnic ayer contra quién jugaba. Julián. No sé dónde. Sí, un equipo ahí medio raro. 6 se muerto, medio cenita. 2 de Julián y 2 de Palacio, ¿no? 2 de Ezequiel Palacio, ¿puede ser? Ah, pero Ezequiel Palacio no está en el Leverkusen, en Alemania. Tenés razón, el otro Palacio, ¿no? El Tucu. No sé quién. Ese el Tucu Palacio. El Tucu Palacio, el otro, sí. Pero no lo vi. Bueno, 2 golazos, 2 de cada uno, para completar 6. La señora Claudia Rataro, que todavía no ha llegado, se debe estar peinando. Estacionar, no puedo conseguir. No puede conseguir, está por estacionar. Así que estamos acá, en este Fuera de Contexto día miércoles. Arrancamos temprano hoy, con unos buenos mates, acompañado de Julián Quiroz por este momento. Correa, decimos. Correa. Angelito Correa. El Tucu esto. No, el Tucu es el otro, Joaquín Correa. Joaquín, viste ahí, 400. Ponele, pajarito. Joaquín Correa también metió goles. No, sí, todo. Bueno, no sé. Para darle la razón a Beto.
Pero claro que sí, deme la razón nomás. Pero claro que sí. 16 grados 2 décimas la actual en la capital de la provincia, dato de las 13 horas, recién está actualizando. Humedad 38%, la presión 1009.1 hectopascales, viento del sudoeste a 9 kilómetros. 9 kilómetros. No tendrían que ni ponerlo el servicio meteorológico cuando hay 9 kilómetros acá en Gallego. La visibilidad es buena. La máxima prevista para hoy 20 grados. Al igual que mañana, pasado, va a estar así, pero... Y había una alerta, decían ustedes, pero no para la zona norte de ayer con está lluvias. lloviendo fuerte, che, la acera bastante complicada en su transitabilidad, llovió ayer entre las 4 y las 6 de la tarde, lo que no llueve 5 en milímetros y hoy todo también estaba previsto que continúe lloviendo. Ahí va. Bueno, tenemos mucha información para compartir, buena música y notas, obviamente, y la primera está pautada para dentro de 1 minuto, señor operador. Vamos a ver si sale todo bien. Vamos a entablar comunicación la primera de la tarde, a propósito de las compras seguras para este nuevo Black Friday que llega este finde. Un nuevo Black Friday. Tengo menos plata que... Sí, ni pelusa nos sacan, Juli. ¿Qué hay? Bueno, deben vender de todo, ¿no? Y a propósito de eso, hay muchos vivos que clonan páginas, te arman páginas mellizas, te arman todo, porque hay especialistas, viste, hasta en a recrear imágenes, clonar páginas de casas famosas de electrodomésticos y demás. Chau, picaste, ¿no te diste cuenta? Estamos trabajando en eso. Piste, perdiste. Al piste perdiste. ¿Te pasar un link, Brian? Al piste perdiste. Y vos ingresás y te registrás ahí, te pones un par de datos y participás por el premio de un viaje a Disney, a Piedrabuena, a pata pelada. Novedades de último momento, tengo que contarte las, Beto, porque son indispensables para la vida de argentinos, sobre todo los residentes en las ciudades de Junín, de Tigre, de Mendoza, Santiago del Estero, Lanús, hasta inclusive Boedo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque de pronto la AFA había votado que no había más descensos. Claro. ¿Y qué pasó ahora? Y va a haber un descenso. A falta de... No, pero qué desprolijo que son. A falta de tres fechas, si no me equivoco, para que termine el torneo. Sí, 3, creo, sí. Dios Sarmiento de Junín tiene 33, es el último, se va uno solo. Y Tigre tiene 35. Pero no por promedio, sino por puntaje. Se va el que menos tiene. Ya no hay promedios. El que menos tiene se baja. Exacto. Pero Juli, no hay de prolijo, al menos. Habían dicho que no iba a haber. Es una vergüenza, no es de prolijo. Mirá, si un grande hubiese estado abajo, ni la tocan, la dejan así como estaba. Claro, no pasa. Claro. O sea, cualquiera de los equipos, digamos, representativos del fútbol argentino hubiese estado último en la tabla, no pasa esto. Olvídate, muy de prolijo, muy. ¿Cómo deben estar lo de Sarmiento Junín, no? Olvídate, ¿sabes qué? Están con la calculadora. Sí. No, llamaron a Cristiano Ronaldo a ver si quiere venir a jugar 3 fechitas. Lo peor de todo es que es el que menos puntos tenga y se van a matar. ¿Cuántos hay abajo? 3, me decís, 4 claro, ahí en peligro. La tabla anual. Sí. Está Sarmiento último, 28, porque son 28 equipos, gente, recuerden. Sí. Con 33 puntos. 27º Tigre con 35, Independiente Rivadavia y Central Córdoba 39, Banfield 40, San Lorenzo y Central 44. No, San Lorenzo y Central están San Lorenzo y Central zafan porque quedan 9 en juego y están a 11 de Sarmiento. Pero Banfield no. Claro. Y el resto tampoco. Claro. Complicado. Bueno. Qué raro, siempre Argentina nos trae sorpresa de este tipo. Cualquier boludez puede pasar acá. Detallitos. El Chiqui Tapia va a tener su calle en Río Gallegos, así que podrán ir a putear ahí. De los hinchas de Sarmiento de Junín, que debe haber algunos. Sabés que yo hice memoria también esta mañana, no recuerdo tener ningún conocido de hincha de Quilmes. ¿No escribió nadie? No. ¿Contando que era hincha de Quilmes, de la cerveza? No. ¿Del Albo? Algunos el Albo no. Siendo hincha de los porrones de Quilmes, pero no del club. Bueno, acá mismo pueden encontrar hincha de los porrones, pero no del club, claro.
Me acordé del campeonato que decías vos, del Metro. El Metro era, ¿no? Sí. Y del Indio Gómez con los botines. El primero en usar botines blancos. Mirá. El Indio Gómez. Me encanta el botines blancos. ¿9 era? Era un jugadorazo, no recuerdo bien si era mediocampista o delantero. Campeón con ese Quilmes. Y pintaba los botines blancos, los pintaba porque no había blancos. Qué pobreza, todavía no. No, ¿sabés qué? No era marca Adidas, era la otra marca. La Fulvense era. Claro. ¿Te acordás que tenía como una B corta en las tres tiras, pero como una B corta? Sí. B corta de costado. Bueno, eran blancos. Omar Hugo Gómez. El Indio Gómez. Era delantero. Mediocampista. Ofensivo, de creación. Volante ofensivo. Sí. Con la cara llena de risa, como dice mi mamá. Con la cara llena, hablando de Indio y las plumas. Llegó el Indio Gómez con la Adidas naranja. Hablando de Peluquín Milei. Pase. Hágase amigo. No se preocupe que la cámara me está apuntando a mí y a toda mi elegancia. Acaba de llegar Claudia Rataro, por eso la sumamos a los chistes. ¿Qué te pasó? La ocasión. No la vamos a hacer demasiados chistes porque quizá viene acontecido algún hecho. Claro, no sabemos. Se puede violentar. Y después empieza a levantar el dedo, empieza a levantar el tonito. Después empieza a decir que la bulineamos. Cada vez que Claudia venga enojada, ustedes pueden obviar toda su alocución y concluir en que la culpa es del sistema en sí. Y va a ser básicamente siempre la raíz de los problemas. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo le va, doña Claudia Rataro? Hola, ¿cómo está usted? Muy bien. Arranqué antes porque este señor... Sí, ya veo que me largaron sin mí. Está bien. Estuvimos esperando, pero... No, bueno, llegué. Me metieron presión. Sí, tuve un inconveniente técnico. No conté. Yo ya le conté el mío, que él, mirá la cara que tiene, está que llora. No tiene nombre lo que me pasó. Después te cuento. No voy a contar al aire. No voy a contar al aire. Que lo cuente para darse cuenta que hay modas que son malas. Vamos a tener un Laura Pausini largo, me parece. Porque también viene cargado el bote. La mañanita. Se me contagia la mufa, Brian. Sí, falta mucho para que se termine la semana. No se había ido. Concluir cuando quieras. ¿Estamos hoy? ¿Estamos a miércoles? ¿Estamos hoy? Sí. Pero se puede autopercibir viernes si lo querés. Sí, yo me autopercibo 31 de diciembre. Claro. No se había ido el carajo. ¿Cuánto se paga? Mercurio retrógrado, no se había ido ya la puta madre. No sé, pero yo tengo, igual yo no soy parámetro de nada, yo tengo un Mercurio retrógrado así como... Fijo. Vos sabés que me acordaba, ayer me acordaba de... Yo creo que tengo Mercurio, Marte, Saturno, todo junto. Sí. Ayer me acordaba de Julián yo. Porque... Tengo los chakras alineados. Gracias, pero... Me acordaba de Julián. No te acuerdes más de mí por la duda. Porque estaba viendo un video donde hablaban sobre por qué los argentinos le dan tanta bolilla al zodíaco, a todo eso. ¿Y qué dijo? Una psicóloga era, ¿no? Que estaba de moda. ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué dijo? Que es porque los argentinos tenemos esa tendencia a no hacernos cargo de las cosas. Entonces la culpa siempre está afuera, nunca es de uno. Y vos le querés echar la culpa a tu gato. Claro, dice, la culpa la tengo yo. Claro, vos. Mi gato hizo mierda la notebook. No. Pero la hizo dije mierda, la hizo mierda. Sí. La hizo bosta. No, ese gato. Están que lo capan al gato y que me capan a mí. Imagínate cómo estamos en casa. Se le acabó el reinado al gato ese, me parece. Ese que era el rey de la casa. Está en capilla el gato y yo. Se le acabó el reinado. ¿Quién llevó el gato a casa? Y vos, pero ¿quiénes son los que lo malcriaron? Entonces, bueno, es una culpa compartida eso. No, ponele. Deciles vos. O sea, ¿quién le entibiaba la leche? Decile. ¿Quién le secaba los bigotes para que no se le paspen? Bueno, entonces es una culpa compartida. Bueno, ahí estamos. Hay que hacerse cargo. La computadora sale 1.300.000 mangos, Claudia. Con suerte, bueno, viento a favor, embajada. La que llevé al Sí. Allá, que usted decía, ay, qué bonita. Bueno, era bonita, imagínate. ¿Pero qué hizo? ¿La tiró? ¿La mordió? De arriba el bayú la tiró al piso, se hizo pelota, se despegaron los bordes, se trizó la pantalla, no se ve un joraca, la computadora arranca, pero no se ve. No, te la puede. Bueno, capaz que se puede arreglar la pantalla, ¿eh? Sí, ponele, sí. Hay que hacerse cargo de los problemas. Sí, bueno, claro. Culpa mía por dejar la compu arriba del bayú, donde siempre está. Tal cual, sí, donde siempre está, pero bueno.
Ya la venía midiendo seguro. No, es que ni siquiera la tiró a propósito. Que encima ese gato son como 50 kilogramos fuerza la patada del gato ese. Sí, porque está gordo, está caponado. Está gordo, sí. Pero bueno, imagínate que yo arranqué así, no quiero ni pensar. No. ¿Lo tuyo es más leve o peor? Al final con un final feliz. Cuando uno comparte los problemas con el otro se relativiza, porque vos vas a decir, no puede ser, se me despegó la suela de mi zapatilla y andás chancleteando. Se cagó la existencia por eso, y viene el otro y te dice, me acaba de chocar un camión y partió al medio de mi auto, y vos decís, bueno, no, chancleta lo de menos. No fue tanto, claro. Sí, no fue tanto. Pero bueno, y la cuestión que vi ese video, a todo esto venía, que vi el video, me acordé de Julián, yo dije, mira, esto parece que lo hubiera dictado Julián. Y es verdad, bueno, la psicoanalista es una psicoanalista, dice, vos imagínate, dice, les gusta poner siempre la pelota afuera, dice, echarle la culpa a los demás. Me jodiste, al final no atendió. Ahora llamás, ok. Bueno, dale. Y si en cambio, vos no lo vas a enfrentar a hacer, si vos los enfrentas a hacer psicoanálisis, se tienen que hacer cargo de un montón de cosas y ya no les gusta. Ahí es mejor, es que yo soy muy Géminis, yo soy muy Tauro, ¿viste? Entonces ahí está claro, sí. Voy a citar a la filósofa moderna Claudia Rataro. La está grabando, ¿no, pajarito? Siempre graba lo que diga Claudia porque es bueno después para hacer memes radiales. Para hacer... Claro. Yo pensé que iba a ser como que son buenas reflexiones, no, es para hacerme memes. Pero claro, ¿no escuchaste la presentación cuando dije, bueno, la señora Claudia Rataro, estoy buscando estacionamiento, le clavó aquel un mensaje que mandaste una vez, quedó meme radial, por ejemplo, o con la cara llena de risa, como dice tu vieja. Como dice mi mamá. Claro. Pero bueno, cuestión eso. Llegué 12 minutos, estacioné y 12. Y así que digo, bueno. Pero nadie te está controlando. No, ya sé. Vine a la... Otro, llegó Sandro. Llegué antes que llegué casi con Sandro. Casi. Pero bueno. No importa, se quedan media hora más. 5 más. Hermoso día hoy, ¿eh? Hermosa mañana, ¿verdad? Sí. Ponele. Sigue la euforia ahí, ¿eh? Sí, sigue. Qué lindo eso. Qué lindo que la gente sea feliz. A mí me puso re contenta, yo hasta vi el partido. Toma. Sí, en serio, lo vi. Lo vi. Me puse re contenta, o sea, con perdón acá del compañero Brian, con perdón del compañero Nica y con perdón de la memoria de mi padre. Y de Carlito Saldivia, y de Alberto también. Sí. Bueno, pero... Hay varios en rojo. Si Independiente no estaba jugando. No, ya sé, pero digo... Tampoco va a jugar, me parece, el año que viene. Pero qué lindo. Quedaron lejitos, ¿no? Qué lindo, me da mucha alegría porque se lo merecen. Viste que son muy pasionales los de Racing. Son como distintos, son diferentes, es verdad. Hay una cuestión en el hincha de Independiente, puede ser como el de Racing, quizá el de Huracán, ponele, que son equipos que han tenido una sequía larga y que es una cuestión como un legado generacional en muchos casos. Por eso, si vos ves muchos videos, imágenes de la Copa Sudamericana de la final, estaba el padre con el hijo, el abuelo con los hijos y los nietos. Ahí hay una cuestión. Sí. Bueno, hace 36 años que no ganan nada. Te voy a decir que... No, a nivel internacional. Internacional, pero bueno, después han ganado torneos locales. Sí, hace poco. Bueno, claro. Pero es lindo, a mí siempre, yo empatizo mucho con los hinchas de Racing. ¿Qué? Su ruta. ¿Por qué no quieren empatiza? No, ustedes San Lorenzo, no tienen que empatizar con nadie. Empatizo mucho con los hinchas de... Yo no empatizo con nadie, acá gracias a Dios con mis compañeros y nada más. Y aparte... Pues el equipo de los chicos, ¿no? Porque está bien. Entre los equipos chicos... Llegó Sandro, vamos, llegó a meterle... a bajar la espuma. Ahí veo que en Instagram todo el mundo de Racing, ya me tienen qué bueno. Aparecen, viste, así como sale el sol y aparecen como hongos. No son así, los de Racing. Sí, eran 4 el otro día. De Racing acomodaticio, no son como otros. Era Pedro Hernández, el hijo de Pedro Hernández, Javi Baroli y el Topo Montiel, que son los 4 que reconozco yo hincha de Racing. Y el profe Usoberría también. 5. Me los vi. Sí, ¿viste? Son 5, eran boludo. No me conozco. No, eran más. Eran 25. Más o menos. Pero bueno, estaban ahí festejando. Un saludo al profe Usoberría. No va a dejar de escuchar. Y el profe Hernández igual. Vi que... Siempre haciendo amigos nosotros al tarde. Sí, pero... Fue Beto, gente, eso no. Yo estoy con la gente de Racing.
No, pero son simpáticos. Son simpáticos. Igual odio los hinchas de Boca, pero son simpáticos. Sí, si caes y decís, te haces el superado. Hoy juegan con Vélez ustedes, no sé, lo lindo que. Pero es de Copa Argentina, podemos perder. Y se quedan afuera de las copas del año que viene. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, lo echamos a Gago la mierda. No, pero va encaminado, Encaminado, sí, encaminado. Mirá cómo bajó la espuma acá, encaminado. Encaminado. Se va a jugar todo. Dejémoslo en encaminado. No decimos dónde. ¿Qué dijo el técnico? ¿Cómo es que se llama? Que ahora lo veo hasta por la sopa. El técnico de Racing, ¿cómo es que se llama? Gustavo Costa. Me cae bien, está bueno, es bien termo. Pero que había dicho me cae bien, pero que es fanático de Racing y dice. Pero es fanático porque de chiquito es de Racing ese señor. Fue mascota, jugador y técnico. Salió campeón también. Que no toca nada del rojo y todo eso. Me cae bien. Y dijo ¿No viste que le va a entregar el premio a un chino de Nissan y el chabón no lo quería agarrar porque el otro tenía la camiseta roja y le decía al otro agarrar la voz porque estaba vestido de rojo? El marco del plato que le iban a regalar era todo rojo y le decía el jugador. Sí, parecía a propósito. Le decía que no. Qué fantasma. Sí, bueno, pero no agarra nada de rojo. No come nada rojo. Sí. No te la voy a ver. Y bueno. Sí. Bueno, pero eso es parte de la idiosincrasia. Está en la cancha. En algún momento le sacudió a Zaro. Qué poco ojo que tiene ese hombre. No, pero bueno, a Zaro. ¿Qué pasó con Zaro? A Zaro que destaparon una interna con Coscu. Esa es tremenda. Coscu es otro famoso streamer que es de Racing igual. Y él viene criticándolo hace mucho porque le dice, bueno, va a la cancha, ¿qué habla? Le dice a Zaro. Pero a Zaro Coscu tiene 4 millones de seguidores y a Zaro lo siguen 20. No, sí, pero sigue para putearlo. Porque aparte de que a Zaro en su canal de YouTube generó un canal deportivo que lo sigue mucha gente. Es desagradable. Es muy desagradable porque es un hincha periodista, un hincha pelota. Sí, lo habría criticado a Juanfer Quintero y demás. Y él dijo, el día que ganaron, dijo, muchachos, a ustedes los reconozco todo. Me hicieron cerrar la boca. Sí, pero se la pasa cerrando la boca, porque donde pone el ojo, pone la... A veces sí. A todo esto, ¿por qué me acordaba del técnico? Todo empezó porque vos entraste y tiraste pobre gente. Vos viniste acá a romper el clímax de armonía que había acá. ¿Qué dice? Pero a mí me cae bien el técnico de Racing. Lo único que también me caen bien, pero a la vez un poco de equipo chico decir eso que dijo... no somos millonarios ni tampoco somos la mitad más uno, pero somos Racing. Es como, bueno, no valemos nada, pero bueno, somos Racing. Fue como, ahí se tiró menos. Como... Nunca sótano, siempre te roto. No, pero él dijo, sí. Y somos de la vez cuando que. Pero él dijo, pero siempre fuimos diferentes, somos distintos, dijo. El día no somos ni millonarios ni somos la mitad más uno, pero somos los distintos. Siempre estábamos con algo así, dijo. Sí. Estuvo muy bueno. No, le digo, ¿por qué? ¿Lo defienden tanto? No, pero me... No sé, parece. Pero ¿qué tiene de malo que defienda a Racing? Me puso re contenta. Yo estaba diciendo, es más, bárbaro, faltaba... Vino con los pelos así revueltos. No. ¿Había visto cuando llegó? Faltaban, mira, no quiero ver en el marketplace. Me quedé hasta la madrugada para ver el choque de Colapinto. Después vi la carrera. No quiero ver el Facebook de Claudia vendiendo camisetas de Racing. No quiero ver vendiendo camiseta de Racing campeón. No. Todo bien, yo soy de San Lorenzo, chicos. Yo está defendiendo la argentinidad. Claro, estoy defendiendo la argentinidad. Cuando juega Boca también afuera con algún equipo, yo también hincho por Boca. Nadie dijo eso nunca. Sí, en serio. Sí, cuando juegan en Argentina, salvo que sea Estudiante. Bueno. Yo también, salvo que sea Huracán. Claro. Salvo que sea River. A mí me sorprendieron, sí. Pero me da una pena cuando queda fuera de la Libertadores River, no saben. No bueno, comer pero porque nada. ustedes son me reí mucho toda la noche. Son dos equipos narcisistas, entonces bueno, ustedes ya está, ustedes sí muy son bueno. no juegan. En serio, perdí el apetito. El sábado, atentos, la hincha de River ahí, mucha suerte para el sábado. Juega el día Salán de miércoles. Sí, ¿cuántos goles de cabeza tiene?
No sean malos. Ustedes son muy narcisistas los de River y los de Boca. Por eso es que ustedes no jamás. Igual está bueno que ganen los equipos argentinos. Está bueno. Por lo menos acá en este medio de comunicación con el tema del club de mis amores nunca yo alardeo ni apuesto ni el que lo hace Fernando. Y este otro que habla al gas nomás. Al gas. Señor. Pero claro, bueno. Tenemos nota. Bueno, viva Racing. Tenemos nota porque hay un nuevo Black Friday. Black Friday. Sí, exactamente. Black Friday, como le gusta decir a Claudia, que ella habla en inglés. Es políglota, habla en inglés, en francés, en alemán. Pero ahí se puede aprovechar y comprar la computadora nueva. Préstame la tarjeta de crédito y la compro. Mirá vos. Pero bueno, no. Otra vez estamos en un Black Friday y nos agarra el impulso a comprar. Sí, pero hay que tener cuidado porque los muchachos, sí, hay mucho, ¿cómo decimos? Mucho delincuentes fraude. Dando vueltas en las redes, en la red de redes, en la web. Hay que tener muchísimo cuidado y por ello vamos a hablar con Emiliano Pisitelli, que es especialista en seguridad informática, para ver qué cuidados hay que tener a la hora de comprar. Tenés que tener cuidado porque ya lo hablábamos con Juli cuando arrancó el programa, te clonan las páginas, te hacen una página idéntica y por ahí vos estás tan apurado de decir, voy a aprovechar la oferta. Toque, te engancharon. Emiliano, muy buenas tardes. Te saludan Claudia, Sandro y Beto desde Río Gallegos, Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, lo que no sé es si hacer la entrevista, porque estaba viendo que estaban barriendo a River y yo soy de River. Así. No me digas, viste que yo no lo barrio, yo soy del otro lado. Así que, por favor, el que lo estuvo bardeando que salga del estudio para continuar la nota. Bueno, yo no quedé Racing. Bueno, de River te dijo. Vos empezaste. Vos empezaste toda esta historia porque empezaste con Racing, después seguiste con River. Claro. Bueno, Emiliano, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchísimo. Digo, en estos casos así de que aparecen ofertas, de que hay ventas online muchísimas, sabemos que la gente compra y mucho. Y bueno, siempre hay alguno incauto o distraído, porque a veces, como dice nuestra compañera Claudia, uno hace un montón de cosas a la vez y ves una oferta y decís, uy, mira, te engancharon. Sí, tal cual. Siempre los ciberdelincuentes, que son estas personas que básicamente hacen este tipo de cosas, siempre están ahí al orden del día cuando aparecen estas semanas, estos días, con ofertas y demás. Para evitar ser víctima, yo creé una regla que lo llamé la regla WP hace un tiempo, que es para poder identificar una posible estafa, ¿sí? En base al perfil y al precio, por eso WP, perfil por un lado, precio por otro. Ajá. Que son dos cosas que tenemos que analizar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces estas ofertas las nuclea, por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, lo que es Cyber Monday, Black Friday, etcétera, y uno se puede meter en el sitio oficial y ver las marcas oficiales y demás. Pero muchas veces, más en Instagram, por ejemplo, sucede mucho, hay emprendimientos, se supone un emprendimiento mate que aprovecha el Black Friday para hacer un descuento del 50%. No significa que sea una estafa, significa que está aprovechándose de que todo el mundo sabe que hay un descuento, entonces se suma eso, digamos, ¿no? Y no significa que el tema que no es oficial, porque seguramente no es una empresa grande, etc. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos frente a un perfil en algún sitio, en alguna red social? Bueno, tenemos que ver el perfil de precio. Por el lado del perfil, ver, por ejemplo, cuándo fue la primera publicación que hizo. Si la primera publicación que hizo fue esta semana, hoy, etcétera, y yo no avanzaría porque es muy probable que haya sido un perfil creado para estafar, ¿no? ¿Quién va a crear justo un perfil durante el Black Friday solo para oferta, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver también es si tiene muchas publicaciones, ver los días de esas publicaciones, porque muchas veces lo que hacen es el mismo día subir todo para poblar el perfil, hacer de cuenta tiene movimiento y en realidad fue creado todo para estafar. Y también algo importante, ver los comentarios. Si tiene desactivados los comentarios, y sospechemos que comercio básicamente va a tener los comentarios activados, siempre obviamente es bueno recibir feedback, que se viralice, que se comente, etcétera. Y si tiene los comentarios abiertos, veamos si hay alguien que haya dicho que no le entregaron el producto, que lo estafaron, etcétera, etcétera. Seguramente hay alguien que lo esté haciendo, ¿no? O sea, de eso es la parte del perfil. Y la parte del precio básicamente es evaluar si el precio es un precio de mercado.
sea, si está un televisor, no sé, 500.000 pesos y de repente me lo venden a 50.000 y bueno, es raro. Claro. Estas son ofertas, son descuentos, no son regalos. Nadie te va a regalar nada porque sí. Si ese precio está dentro del mercado, listo. Ahí avanzo y avanzo con cuidado. ¿Qué significa avanzo con cuidado? No voy a dar mis datos personales o bancarios a través de un WhatsApp, a través de un mail o a través de, no sé, un mensaje directo por en Instagram. Lo tengo que dar a través de un medio de pago reconocido, no sé, supongo Mercado Pago, etcétera, etcétera, para yo quedarme seguro que lo que estoy haciendo de una forma segura, ¿no? Bien, sí, yo una de las cosas que hago también, Emiliano, es que a veces cuando por ahí tengo muchas dudas, pongo el nombre de la empresa y pongo así, por ejemplo, no sé, ponele Sport Center estafa, ponele. Y entonces, y ahí viste que algo siempre te salta, ¿no? Como que algún reclamo o algún, como que alguien puso algo si llegara a ver una estafa. Sí, un poquito de el nombre de empresa con estafa, la palabra estafa o ciberdelincuentes, ciberdelitos, sí, totalmente. Sí. Y ahora, bueno, en los últimos tiempos, ¿han bajado un poco las estadísticas de estafa? ¿O estamos un poco más atentos, un poco más astutos con esto? La gente está un poco más atenta, más astuta, por lo menos sabe lo que es un ciberdelito, sabe que hay estafas, pero crecieron enormemente. Sí. O sea, y esto no va a parar, digamos, va a seguir creciendo. El año que viene vamos a hablar a esta altura y vamos a decir cuánto creció entre 2024 y 2025. Claro. Sí, bueno, también es como que se van cambiando las modalidades de estafa, ¿no? Sí, en realidad siempre se mantiene, o sea, la estafa sigue siendo la misma, lo que cambia es el pretexto y el medio. Ajá. Claro. ¿Sí? Un ciberdelincuente es ciberdelincuente porque utiliza un medio tecnológico. ¿Sí? Por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, una red social, un mail, una llamada telefónica, etcétera. Siempre tiene que haber un medio tecnológico, pero eso está en la parte ciber adelante. Entonces, justamente, lo que tenemos que tratar de hacer es, cuando vemos, no sé, una oferta, lo que fuera, bueno, tener estos cuidados. Si nos llega un correo, no dice, nos bloquea la cuenta del banco, bueno, no vamos a hacer clic en el correo. Abramos otra pestaña nueva, ingresemos. Si entramos no está bloqueada, llamaré al banco directamente. Si veo una super oferta en un perfil de un coso, no voy a hacer clic sobre el enlace que me está diciendo, sino voy a abrir por separado, voy a llamar o voy a acercar presencialmente al lugar donde dice ser. ¿Sí? De esta manera estoy bypaseando, salteando el medio y el juego que el ciberdelincuente me propone. De esa manera es delincuente, no sé ni dónde está, deja de ser ciber, por lo cual no me va a afectar. ¿Sí? Siempre es importante tener eso en cuenta, ¿no? Bien, y también, bueno, eso como vos decías, una de las P, que es el tema de los medios de pago, de siempre por ahí intentar hacerlo por una plataforma que sea segura, como por ejemplo Mercado Pago u otras reconocidas de nuestros bancos. Sí, tal cual. Muchas veces, ¿qué pasa? A veces no es estafa, pero el comercio que vos estás comprando te dice, bueno, mandame la foto, el documento y decime los datos de la tarjeta por WhatsApp, por ejemplo. Claro. Sí, claro. Y por ahí no es estafa. Claro. Porque ellos lo que hacen es agarran y manualmente lo ingresan, pero está mal eso. Porque vos no sabés si es un teléfono personal, si cuida WhatsApp o no, claro. Si el día de mañana le roban el teléfono, tiene acceso a todos tus datos. Entonces, siempre, más allá sea estafa o no sea estafa, siempre usar medios de pago reconocidos y seguros, ¿no? Sí. Y no este tipo de cosas, andar mandándole o dictándole la tarjeta por teléfono. Ese tipo de cosas no está bien. Y algo importante, antes que me olviden, una recomendación importante, la mayoría de estas compras se hacen por tarjeta de crédito. Sí. Tanto Visa como Mastercard tiene un sitio, Visa Home, Master Consultas, donde uno puede activar la alerta de consumo. Entonces yo activo la alerta de consumo, el día de mañana, consumo que haga, consumo que automáticamente me llega. Puede ser atrás del banco también la alerta, ¿sí? Entonces lo importante es activarla. Entonces el día de mañana me roban los datos de tarjeta y empiezan a hacer compras, me va a llegar rápidamente la alerta, claro, de correo electrónico que gastaste, claro. Y voy a poder bloquear la tarjeta y voy a desconocer el pago. Si no tengo eso activado, es muy probable que me dé cuenta recién cuando me llegue el resumen a fin de mes. Por lo cual voy a tener que pagar y después reclamar. Claro. Muy bueno eso para los oyentes que estén pensando en hacer un gasto ahora. Activar eso antes, ¿no? Antes de meterte a ese frenesí de compras, activar eso por las dudas. Claro, y ya queda de por vida hasta que lo desactives si querés. Claro. Así que ya te va a servir para todo, para Navidad, para todo. El otro día, Emiliano, hubo como una estafa en cadena en casi todo el país o en distintas localidades que tenían que ver con el estacionamiento y un código QR. Fue noticia nacional. Este también es un ciberdelito, ¿no es cierto? Porque, bueno, en este caso utilizaron, hasta acá en Río Gallegos llegaron esas obleas que decían,
tenés una infracción de tránsito, escanear el código QR, y era una estafa. Es también un ciberdelito, ¿no? Claramente. Es un ciberdelito porque utiliza medio tecnológico, que es el QR. Importante primero, dos cosas importantes. Porque cuando salió eso, escuché muchas cosas que no eran correctas. A ver, contanos. Primero, el estafa por QR existe de que existe el QR, no es nuevo. Nada nuevo. Segundo, por solo escanear un QR, no te van a clonar el teléfono ni te van a hacer las cuentas bancarias, solo por clonarlo. ¿Sí? Sí. O sea, vos escaneas un QR y no es que de repente te clonan el teléfono y te vacían las cuentas. Bien. Siempre hay una interacción posterior, que ahora la voy a contar. Porque es mucho más difícil. No es que es tan fácil. Claro. Sí. Y tercero, no se sabe en realidad el origen de eso, porque yo ya vi en el sur, en el norte del país, en el centro, en Perú, exactamente lo mismo, todo hablando de lo mismo, por lo cual no se sabe realmente si estuvo, en dónde estuvo y dónde comenzó, y si es que se fue así, o se viralizó nomás la noticia, y está bien, está perfecto, por lo menos se concientizó, ¿no? Sí. Pero importante no decir nuevo tipo de estafa, solo escaneando el QR te clonan el teléfono, te vacían las cuentas, porque eso lo único que causa es miedo, paranoia, paraliza. La gente lo que no entiende o lo que le causa de alguna manera dudas o miedo lo rechaza, y es todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. ¿Qué es el QR? El QR es la representación codificada de datos. ¿Sí? A la vista vemos como un cuadradito con pintitas negras por todos lados, o de cualquier color, no importa, y con el teléfono y una aplicación eso se convierte en dato. ¿Sí? ¿Qué dato puede ser? Una página web, un nombre, un apellido, un contacto cuando escaneas el código QR del WhatsApp, o cuando escaneas el código QR en un restaurante seguramente te va a traer la carta para que elijas la comida, lo que vos quieras. ¿Sí? Entonces es la representación gráfica, la representación codificada de datos, no hay ni más ni menos que eso. Entonces lo que tenemos que hacer es de vuelta lo mismo, saltear en medio del ciberdelincuente. Si a mí me aparece un QR, en este caso que no te decía ni dónde era, la municipalidad, ni fecha de hora que te habían hecho la supuesta multa, nada, solo un QR, no lo escanees el QR. Agarrá esperá, se contacten, o agarrá y andá a la municipalidad más cercana, o mismo buscá, como decía recién ahí, buscá, googleá, estafa QR, estafa multa QR, nada es tan urgente como para hacerlo ya. Claro. No es que te ponen un código QR en el paraíso, lo tenés que escanear ya, porque si no te sacan el auto. Eso no existe. Y lo que te hacen hacer básicamente es, cuando escaneas el QR, te va a redirigir a un sitio falso, te van a hacer introducir datos personales, datos bancarios, o hasta incluso te apuran para hacer un pago de un voluntario de la multa, no sé, descontándote, no sé, más de la mitad, y está transfiriendo la plata a cualquier lado, ¿sí? O sea, es una interacción posterior que el usuario tiene. Entonces, ¿qué pasa? Hay una salvedad. Si vos tenés un teléfono muy desactualizado, viejo, vulnerable, etcétera, hay explotaciones que pueden hacer a eso, pero son mucho más difíciles y no es lo que se está viendo. Claro. Lo que se está viendo es una simple redirección a un sitio falso o a un lugar de pago donde te van a estafar posteriormente a que escanees el QR, nada más que eso. Bien. Emiliano, y en el caso de, viste cuando te hackean con WhatsApp o viste que como que te hackean y se apoderan de tu teléfono, y en muchos no te hackean, casos te roban la cuenta de WhatsApp. Claro, sí, y digamos que al final terminás perdiendo hasta tu número, tu cuenta y todo, ¿no? Y sí. Eso. Sí, eso es un robo de cuenta de WhatsApp. Sí. O sea, ¿qué diferencia hay entre hackeo y robo de cuenta? Sí. Que hackeo lo que hacen es, de alguna manera, hacer o forzar la seguridad que estuvo pensada de una manera, o bypassear niveles de seguridad de la aplicación, la base de datos, lo que fuera, para poder acceder de forma ilegítima a algo. ¿Sí? Una cosa es que, no sé, de repente te desaparezca WhatsApp y aparezca otro teléfono porque se aprovecharon de una vulnerabilidad, y otra cosa es que te llamen a vos diciéndote que tuviste una compra, no sé, en Mercado Libre con un televisor de 500.000 pesos y que te van a ayudar. Y que para poder ayudarte tenés que decirle el número que te va a aparecer en la pantalla. Sí, claro. Y lo que están haciendo con un teléfono, están poniendo tu número de WhatsApp y están esperando que vos le digas el número para hacerte de tu cuenta. Te están robando, básicamente. Claro. No hubo ningún hackeo, hubo robo de cuenta de WhatsApp. Posteriormente a eso, que es ahí donde apuntan, con tu identidad digital, que muchas veces la gente dice, ¿y a mí quién me va a hackear si no tengo nada? Capaz que me hacen un favor, entran a mi cuenta y ven que tengo menos 1000, me ponen un peso, claro. Típico chiste. Bueno, lo que buscan es tu identidad digital. Seguramente la mayoría que está escuchando tiene un WhatsApp. Por más que tenga plata o no tenga plata, deba plata o no deba plata, no importa. Seguramente tiene un WhatsApp. Si yo puedo acceder como ciberdelincuente a robarte tu WhatsApp, por más que vos no tengas plata, vos vas a tener contactos. Claro. Y esos contactos quizás sí tengan plata. Entonces, el segundo lo que hacen es empezar a contactar a tus contactos a tu nombre,
pidiéndole plata, diciéndole, mirá, hazme un favor, estoy entrando en una reunión, no puedo transferir, le transferí, después te doy la plata. O, che, mira, tengo $1.000, lo quiero liquidar, lo vendo en 900 pesos porque en la casa de cambio me quieren matar, transferime acá y después te lo doy cuando nos veamos, ¿sí? Entonces hablan a nombre tuyo. Eso es lo que se busca hoy en día, y es uno de los que ya hace mucho tiempo, y desde la pandemia para acá creció enormemente, es el robo de tu identidad digital, robo de tu cuenta de Instagram, de Facebook, robo de tu WhatsApp, para poder con tu identidad digital estafar a otras personas. Claro. Bien, pero no necesariamente con eso ya pueden ingresar al home banking ni nada. No, van a necesitar otra cosa. Van a necesitar el usuario, contraseña home banking, segundo factor de autenticación si lo tienes habilitado. Por eso hay como una desinformación ahí cuando dicen, apreté un link y me vaciaron la cuenta de banco. Claro, eso es medio raro, a mí igual me resulta medio raro. Claro. Pero, no fue así. Claro. Bueno, mira, por ejemplo, te digo con un caso, rápido. En la pandemia se hizo conocido una chica que había subido una noticia diciendo, me robaron el teléfono en la calle y me vaciaron la cuenta de Mercado Pago. Mercado Pago es vulnerable. Y abajo de eso un montón de gente, sí, es vulnerable, sí, bueno, un montón de cosas, ¿no? Se hizo viral, etcétera. Y lo que decía la chica es que yo tenía todo con doble autenticación. Tenía mi teléfono con código, tenía la autenticación para acceder a la aplicación con código. Con la huella. Para poder, la huella, todo con código tenía en ese momento. Con código para poder, bueno, incluso por más que tenga la huella, siempre tenés una segunda alternativa que es el código. Sí. Si bueno te lo reconoce la huella o la cara, te vas a jugar el código. En este caso era todo con código. Yo me contacto con esa persona porque empezaron a llamarme también distintos medios para ver qué había sido. Sí. Yo a mí me gusta profundizar siempre, no de alguna manera replicar algo que, por eso te decía esto de la multa, que no es que apareció en un lugar, sino después. Entonces, investigar un poco para realmente saber lo que hay atrás, ¿no? ¿Qué había pasado? Esta chica, es verdad, tenía ¿Me escuchan ahí, no? Sí. Estamos escuchando atentos. Esta chica tenía todos los códigos, todo. Pero ¿qué código tenían? Imagínense ustedes, ¿qué código tenía el celular para desbloqueo y qué código tenía una aplicación para desbloquear la aplicación? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más seguro. Sí, claro. Entonces, no es vulnerable la aplicación en ese sentido, puede ser vulnerable en otros casos. No es vulnerable el teléfono, sos vos que estás usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el teléfono. Claro. Donde tenés todo tu dato, donde tenés tu billetera. Entonces, de vuelta, ¿puede pasar el día de mañana solo con un clic te vacían las cuentas? Quizás sí, porque la tecnología no es 100% segura. Hoy en día te puedo decir que es un porcentaje muy chiquito, pero muy chiquito, y es mucho más común que te llamen, que te roben tu cuenta de WhatsApp, que le pidan plata a tus contactos haciéndose pasar por vos, que te hagan escanear un QR, te hagan entrar a un sitio creyendo que te bloqueaste la cuenta, tuviste una multa y después te roben después de eso. Eso sucede todo el tiempo y eso se enfoca directamente en las personas y no tiene nada que ver. La tecnología es el medio para poder estafar, ¿sí? El resto de la vulnerabilidad es la persona. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo, fuiste muy didáctico. Emiliano, ¿tenés algún perfil, alguna página donde podamos seguirte y ver, digamos, todo lo que va subiendo? Sí, es Emiliano PX, Emiliano PX, ahí pueden ver todo lo que voy subiendo, bueno, todo el tiempo, todo este tipo de recomendaciones y demás están ahí. Incluso en mi perfil en la bio hay un enlace a un sitio donde tengo, por ejemplo, cómo proteger tu cuenta de Instagram, Facebook, en el caso que te haya pasado, cómo tenés que hacer para recuperarla, cómo denunciar, todo ahí. Emiliano, fuiste muy amable. No hay por qué, y bueno, espero que la persona hasta que habló mal de River esté fuera del estudio. Ya mismo lo vamos a expulsar de acá. Ahí va. Así que iba a decir @millonario. Sí. Un abrazo, Emiliano. Bueno, Emiliano. Otro. Chao, hasta luego. Emiliano Pisitelli, especialista en seguridad. Muy bien, está colorado. Expulsado. Tuve que salir, el Chalo me ligó y así el Chalo. Tuve que salir por otra cosa igual. No me digas. Tuve que dejar algo, una encomienda. ¿Una encomienda? Una encomienda. Y aparte de eso, te dije que me estaban llevando a reparar justamente mi computadora y pasó el técnico y me preguntó un dato y justo escucho que las claves no tienen que ser 1, 2, 3. Ya está, estoy cagado. ¡No! Acá justo acá lo empecé a seguir a Emiliano Pisitelli. Emiliano PX. Emiliano PX en Instagram y acá tiene un montón de info. Sí.
Pero bueno, buenos consejos, me clave eso, no. Cambiala. Muy importante, sí. ¿Cómo vas a poner? 7654-321, en todo caso al revés, dale un poco de laburo también, que no sé. No puede ser. Encima me encanta porque justo me había preguntado eso el técnico y digo, uy. 1, 2, 3, 4. Sí. Igual esa compu no tiene mucha información. Pero bueno, es importante esto que dijo él, que más allá de que no tengas algo de valor, tengas una buena clave para que no te roben tu identidad. Claro. Porque ahí es donde comienza, digamos, la estafa. Sí. Con tu identidad, vos ni sabés. Te pueden sacar un crédito. Sí, cualquier cosa, teniendo acceso al DNI, no sé, un par de, qué sé yo, el CBU de tu cuenta bancaria y un par de cositas más, chao. Sí, por más que no. Después anda a reclamarle al banco, ¿no? Porque te entra a caer a bola. Pues. Sí, totalmente. Sí. Tenemos tema musical. Se lo dejó Claudia, siempre le deja para ustedes, los que vienen en inglés son todo para... Es un tema de verano, para Claudia. Sí, viejito es. Sí, así como con olor a naftalina. Sí, pero bueno, pero clásico. Pero creo que no suena mal, no envejeció mal. No, igual que el cantante, igual que el cantante. Que va a tocar en Argentina. Sí, andate con el viejo sexagenario ese, y el viejo sexagenario Lenny Kravitz viene, ¿viste? Con el six pack, todo, claro. Entonces, bueno, Lenny Kravitz, Fly Away. No, porque esta noche toca. Había un meme con eso. Ayer estuvo comiendo con gente que se fotografió con los argentinos ahí en Villa Crespo y demás. Había gente que sabía que estaba comiendo en un lugar y en una cantina. ¿Qué estaba comiendo Lenny Kravitz? Dicen. A ver. Nada, mentira, ni idea. Un pancho. No, habrá estado comiendo carne argentina, seguro. Habrá venido a comer. Y había mucha gente que se enteró, se quedó ahí. Va a tener el tipo que se quedó sacándose fotos con todos. Unas cuantas abdominales va a tener que hacer para quemar lo que comió. Sí, porque toca hoy y mañana en el Movistar Arena. Y sí. Aparte un tipo no le cambió no perdió pelo, ¿será peluca o será su pelo? Porque no puede ser que tenga 60 años y tenga todavía el mismo pelo. A mí, la cabellera que tengo. El mismo pelo. Tengo la misma edad que Lenny Kravitz. Mira la magia de mi melena. No la guita que tiene Lenny Kravitz, la edad sí. Mira la magia de mi melena. ¿Se acuerdan de ese? No. Chicos. Somos muy chicos. ¿De quién estás hablando? No, es fácil poco, chicos. Ahora se los voy a buscar y se los muestro en el corte. Te dije, no le permitas, te estoy diciendo vieja. Este nivel de mobbing laboral ya es una cosa que no se puede creer. Pero bueno. Éramos muy chicos, te dijo, y te miró a los ojos. Sí, me miró así. Y porque siempre sus referencias son a 89. No, 89 ya era chica, pará. Yo fui adolescente de los 90, mis referencias son más noventosas. Nosotros éramos infantes, claro, estamos una década. Acá sí. Corrido están los dos. Más o menos. Y viste que no abra más la boca, ¿no? Cada vez que habla. Claro. Sí. Agresivo, viniste. No. Estoy viendo imágenes de Lenny Kravitz y fue hecho era Lenny Kravitz, o sea, no es que fue disfrazado tipo tratando de evitar a la gente, vos lo ves y era. Es Lenny, es que no puede esconder su Lenny Kravitzdad. O sea, y aparte es exactamente igual desde hace 30 años. El pelo, el color de él. Es una estética. Todo, es exactamente igual, no cambió nada. Así que bueno, ni la voz le cambió. Así que bueno, Lenny Kravitz, Fly Away. Wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I want to fly away. Yeah, yeah.
ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. ...14:59, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la Copa en el 100.9 del dial. Vamos a hablar un poco de educación, un poco bastante vamos a hablar, porque hablamos un montón de ciberdelito y demás, y vamos a hablar ahora con Constanza Alférez, coordinadora territorial
del programa Argentina por Argentinos. De la agrupación. De la agrupación, ok. Porque se presentó una campaña nacional por la alfabetización y bueno, por eso vamos a hablar con ella. Sí, van a estar en Caleta Olivia, también con gente del Consejo Provincial de Educación de acá de Santa Cruz. Así que vamos a ver qué novedades, ¿qué nos puede contar de todo esto, no? Constanza, muy buenas tardes. Claudia, Sandro y Beto desde Río Gallegos te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirnos. Soy Constanza de Argentinos por la Educación. Bueno, Constanza, contanos un poquito cuál es la labor que van a realizar en conjunto con el Consejo de Educación de la provincia de Santa Cruz, allá en Caleta. Bien, les cuento, desde el año 2023, junto a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, lanzamos la campaña nacional por la alfabetización, porque hoy en Argentina 1 de cada 2 chicos en tercer grado no comprende lo que lee. A partir de este dato alarmante a nivel nacional, nos propusimos lanzar esta campaña. En el 2023 el objetivo, fue buscar compromiso a nivel político, a nivel gobiernos provinciales, así como gobierno nacional. El compromiso que buscamos fue y es, que se implementen planes de alfabetización a nivel nacional y a nivel provincial, que se inviertan los recursos que requiera ese plan y que se realicen evaluaciones para ir midiendo, la evolución de ese plan. Les cuento que más allá de nuestra campaña, y digo por nuestra campaña, más bien, en mayo de este año, en el Consejo Federal de Educación, por unanimidad los 24 gobiernos provinciales y el gobierno nacional presentaron efectivamente sus planes de alfabetización. Es decir que hoy en día ya se están poniendo en marcha y esperamos para el año próximo ya poder tener primeros resultados de evaluaciones de esas implementaciones. ¿Qué es lo que se puede... ¿Por qué son tan importantes los datos para el Estado, al menos para el Estado provincial? ¿De qué manera le pueden servir estos datos? Nosotros sostenemos y creemos que los datos son como el primer diagnóstico que es necesario tener para luego poder entender cuáles son las necesidades y las acciones a realizarse, entendiendo que en Argentina también cada jurisdicción tiene distintos desafíos. Sostenemos que el dato es el primer paso para entender cuál es el camino de acción, ¿no?, según lo que estos datos arrojen. Ya sabemos que el 1 de cada 2 no entiende lo que leen, pero esto es un dato a nivel nacional en comparación a... es más bien un diagnóstico que realiza la UNESCO, unas evaluaciones regionales, y a nivel de América Latina y Caribe nuestro resultado es 1 de cada 2. Pero también lo que pedimos con la campaña es que más allá del resultado nacional haya provinciales, porque sabemos que puede haber variaciones y es necesario trabajar tanto a nivel nacional como jurisdiccional. Es decir, que los datos para nosotros son como el primer paso para entender cuál es el camino a seguir para que mejoren esos indicadores, ¿no? Y un poco lo que estamos haciendo también desde el año pasado, a raíz de la visibilidad de esta temática, es realizar acciones y distintos espacios presenciales en todas las provincias de Argentina. El año pasado ya recorrimos 14 provincias, este año vamos 2 más. Estuvimos en Córdoba hace unos meses y ahora estamos aquí en Santa Cruz, precisamente en Caleta Olivia, para conversar sobre el plan de alfabetización provincial, presentar la campaña, los logros, hablar de algunos indicadores educativos y demás, con la comunidad educativa de Caleta Olivia en este caso. Entonces, ¿nos puede repetir el dato que dijiste? 1 de cada 2 chicos de tercer grado. En tercer grado. Bien. ¿Es en general o es acá en Santa Cruz ese dato? ¿O es en todo el país? El 1 de cada 2 es a nivel nacional. Lo que les puedo contar de Santa Cruz, por ejemplo, son las pruebas Aprender, que es el dispositivo nacional que se utiliza para evaluar lengua y matemática. En el caso de lengua, las Aprender del 2023, es decir, del año pasado, arrojan que 3 de cada 10 estudiantes en Santa Cruz no alcanza nivel satisfactorio o avanzado en lo que es lengua. Y en el nivel socioeconómico más bajo, este resultado es 5 de cada 10. Con lo cual también es un indicador de que hay que trabajar en lengua y sobre todo en alfabetización, que es algo estructural para seguir adquiriendo contenidos no solo de lengua, sino de todas las asignaturas, ¿no? Creemos que es algo fundamental y también creemos que es necesario generar
tanto visibilidad como espacios de articulación entre tercer sector, comunidad educativa, gobierno y demás. Por eso también seguimos realizando estos espacios para seguir posicionando la temática y que de esa manera también se sigan implementando los planes de alfabetización. El número es tremendo el que acabas de dar, el de Santa Cruz, 3 de cada 10. Nosotros sabemos cómo viene este tema acá en la provincia. Lamentablemente existía hasta hace un tiempo atrás la promoción acompañada, o sea que ningún chico podía quedar, a pesar de no saber leer, a pesar de no saber, en algunos casos hasta escribir, no sabe leer, no puede escribir, y pasaban y pasaban y pasaban, y tenemos un problema gigante en esta provincia. Qué bueno que han venido, qué bueno que vinieron a mostrar estos números, porque hay mucha gente que mira para el costado con estas cuestiones, y los peores perjudicados son los niños, que no entienden absolutamente nada. Obviamente no sabes leer, claramente no vas a aprender nada. Qué bueno que estén allí, que puedan conversar con las autoridades del Consejo Provincial de Educación para tratar de alguna manera de ir mejorando la calidad educativa de todos los pibes. Totalmente. Sí, y de hecho, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, además de generar estas actividades y visibilidad al respecto de alfabetización, que de nuevo, les repito que hay varias cosas por hacer en educación seguramente, sí, pero la fundamental y la que hay que darle prioridad de manera urgente es la alfabetización, y por eso siempre ponemos el foco en esta temática. Y desde el Observatorio de Argentinos por la Educación realizamos informes de monitoreo con estos planes de alfabetización y compromisos. Hace unos meses realizamos el primero, que lo pueden encontrar en nuestra página web, sí, junto a más de 150 informes. En este primer informe sobre los planes de alfabetización realizamos un relevamiento más descriptivo de los componentes de cada uno de los 24 planes provinciales más el plan nacional, y la idea es en breve realizar un segundo informe que releve aspectos más relacionados y vinculados a las evaluaciones que se propone realizar cada jurisdicción para empezar a evaluar estos planes de alfabetización. Bueno, y ahora nos comentabas que están en Caleta ya, ¿no? Ya preparándose, como para llevar adelante estas reuniones. Sí, vamos a reunirnos con la comunidad educativa acá, sí, de Zona Norte, con directivos, docentes, supervisores del área, que puedan acercarse a participar del conversatorio. Vamos a, desde Argentinos por la Educación, presentar la campaña, los avances, las distintas etapas y algunos otros indicadores de la provincia, y la idea es poder intercambiar también otros proyectos que se estén implementando acá, intercambiar experiencias, conocer distintas acciones, y creemos que es una oportunidad. Más allá de este tema en particular, siempre es muy importante poder generar estos espacios de articulación en educación. Constanza, ¿tienen previsto venir para Río Gallegos también? ¿O solamente llegan hasta Caleta, en esta oportunidad, digo? En esta oportunidad solo a Caleta, pero queremos seguir generando espacios en distintas localidades, tanto de Santa Cruz como de otras provincias, pero la idea es poder ir. No lo tenemos por ahora previsto, pero la idea es poder generarlo. Ok. Bueno, Constanza, te agradecemos mucho este ratito de tu tiempo, y sobre todo por contarnos esta actividad que van a llevar adelante ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. También es muy importante este tipo de espacios para dar a conocer la temática. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes para vos. Constanza Alférez, coordinadora territorial de Argentina por Argentinos, a propósito del plan de alfabetización y los datos que tiró, ¿no? Hay que buscar ahí tenés el enlace. Ahí debe estar el informe. 3 de cada 10 pibes de Santa Cruz no entienden lo que leen, o ni siquiera leen. Pero como decía, le comentaba a ella al aire, ¿no? Qué mal que nos hizo la promoción acompañada, señoras y señores. La famosa promoción acompañada. Hay pibes, este año hay nuevas disposiciones en el Consejo Provincial de Educación. Quienes terminan el primer módulo para pasar al segundo. El primer módulo es de primer a tercer grado. Quien no esté en condiciones no va a pasar a cuarto grado sin saber leer, ni escribir, ni sumar, ni restar, e incluso hasta multiplicar, los primeros palotes de multiplicar, claro, ¿no? También va a ocurrir lo mismo con los chicos de quinto grado y los de séptimo grado, que
si no están en condiciones no van a egresar de la primaria. Me parece una buena medida como para tratar de ir compensando todo lo que se perdió. ¿Con cuántos años tuvimos? 4, 8 de promoción acompañada. Sí. No entienden nada los pibes. Hay pibes que no pueden escribir y que van. Hay chicos que no leen y van a 6º grado, Claudia. Sí, audiencia. No saben. Lo sabemos nosotros, lo saben los padres. No saben leer. No saben leer. Es así, es tal cual. Igual tienen que tener en cuenta también el Consejo Provincial de Educación que muchas escuelas no tuvieron clase, claro, y no por culpa de los padres ni de los chicos, alumnos, claro, porque los establecimientos no estaban en condiciones, sí, claro, y también han perdido clase. Sí, y bueno. Sí, pero 8 años, Claudia. O sea, sí, venimos de una gestión de 8 años, claro, no es de ahora el tema. Claro, digo, hay pibes que tienen 11 años y va a ser todo recuperar, va a ser todo un proceso, claro, no es algo que tampoco van a poder hacer en cuanto a contenidos, digo, ¿no? Claro, no es algo que en un año se pueda recuperar. Que pasaba de grado y dice, no, yo estoy bien si pasé de primero a segundo, de segundo a tercero, llegué a séptimo y no puedo leer. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo lo recuperás? Es así, tal cual. Bueno, dicho esto, ¿hay tema musical? ¿Qué? ¿Usted quiere hablar? Tenemos tema musical. No, bueno, tenemos tema musical que, bueno, les dije que toca esta noche y mañana Lenny Kravitz en el Movistar Arena. Sí. Un lindo lugar ahí ubicado en Buenos Aires. Y vamos a escuchar al artista que hace de banda soporte, de artista soporte en realidad, que es Marilina Bertoldi. Por ahí algunos ya la tienen, otros no, pero les recomiendo, tienen muy buenos discos, y es rock, básicamente, es rock nacional. Así que vamos a escuchar Marilina Bertoldi. Marilina Bertoldi, que es muy bueno, te lo recomiendo. Haciendo Fumar de Día, la artista que va a abrir para Lenny Kravitz esta noche y mañana. Ya nunca intenté
ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966-438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549-8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563-6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468, con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito, tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas: Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20, o en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro. Moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participa de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras.
Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966-528915, 2966-479223 o al fijo 423-799-444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. Continuamos en este fuera de contexto más conversado que partido de truco está, sí. ¿Le gusta? Este suma y guarda, escucha y guarda.
¿O no? Hay que sí, hay que. Yo lo busco. A veces hay que a los dos más viejitos de la Una mesa. gana de formar una familia. Una gana de vivir le damos, pobre Sandro. Salgo acá y adopta a alguien. Un gato. No, si el gato le rompió la computadora. Adopté a un cachorro. Un cachorrito, No, un cachorro en realidad, un viejito, un perrito viejito. Qué lindo, qué lindo. Después contaré. Bueno, tenemos la columna de los miércoles, nota cooperativa. Ustedes saben, esta radio es autogestionada, es una cooperativa también, la radio, el diario digital y demás, pero como tenemos un gran amigo ahí en Fadicra, que siempre nos proporciona números de otras cooperativas que funcionan a lo largo y ancho del país, en este caso vamos a charlar con Emanuel Barbosa, quien es síndico de la Cooperativa de Trabajo Provincias Unidas. Ellos están en Avellaneda, en Buenos Aires, y es una empresa recuperada, Julia, vos que te gusta tanto ese tema, ¿sí? Y que se han especializado en trabajos en madera. Inicialmente hacían muebles y lo siguen haciendo, y ahora están incursionando en la construcción de prototipos de vivienda. Así que vamos a saludar a Emanuel. Manuel, muy buenas tardes. Claudia, Sandro, Beto y Julián acá en Radio Nuevo Día, en Río Gallegos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va a todos? Muy bien. Muy bien. Bueno, siempre en esta nota cooperativa de los miércoles tratamos de dialogar con otras cooperativas del país, como decíamos en el principio de la nota. Y bueno, en principio consultarte cómo recuperan esa empresa y cómo se van reconvirtiendo. Bueno, Provincias Unidas es una empresa recuperada. Originalmente, como vos decías, es una fábrica de muebles. Nosotros hoy hacemos muebles, pero con madera de pallet, o sea, reciclamos pallets, que bueno, acá en Buenos Aires tenemos mucho por el tema de todas las industrias que manejan todo el tema del transporte y las importaciones. Entonces mucha de la mercadería se transporta en pallet, entonces eso se transforma en un residuo que a veces en lugares como en Avellaneda, que es una ciudad muy industrial, hay mucho. Entonces bueno, vimos esa posibilidad, porque cuando a veces, por ejemplo, la empresa no tiene manera de comprar madera, como pasó en Muebles Madariaga, que era lo que la empresa anterior que se fundió, los compañeros, bueno, empezamos a ver qué forma teníamos para poder seguir con lo que sabíamos, que era la carpintería. Así que bueno, reciclamos pallets, hacemos muebles en principio, y hoy sí estamos tratando de hacer prototipos de casa que bueno, están en prueba, pero la verdad que están saliendo bastante bien. Qué bárbaro esto de poder recuperar la empresa y quedarse con el puesto laboral, ¿no? Me imagino que debe haber sido traumático en principio, pero después, una vez que uno se acomoda, puede de alguna manera salir adelante, ¿no? Es complicado. Yo no soy originalmente de la fábrica recuperada. Ajá. Yo pertenezco a la Universidad de Avellaneda y ahí he estudiado economía, y a través de la federación de FETRAES, que yo sí pertenecía y militaba por ser digamos, mi trabajo siempre fue en la economía popular, ¿no? Yo me creía a lo mejor un emprendedor, pero en realidad era un trabajador autoexplotado, ¿no? Y bueno, a través de que teníamos que darle una mano para ver cómo los ayudábamos para salir del problema que tenían, obviamente, ¿no? Que había quebrado la empresa, habían empezado a llevarse las máquinas, el banco, por ejemplo. Entonces, claro, era muy difícil continuar con lo que hacían. Entonces, bueno, a través de la universidad empezamos a laburar ahí para darles una mano con el tema de los costos. Teníamos que preparar también un proyecto de continuidad de la empresa. Empezamos, bueno, a laburar un poquito más todos los días. Yo hacía un laburo similar, era carpintero y hacía estos trabajos de reciclado de pallets, y bueno, en eso encontramos una fuente genuina para que pudieran continuar con el laburo que sabían hacer. Obviamente eso era una fábrica. Yo en mi vida había entrado a una fábrica tan grande y con tantas máquinas que, aunque eran viejas, se pudieron ir recuperando. Así que los compañeros, en principio, que cuando
que duró la fábrica eran aproximadamente 15. En ese momento ya se habían ido muchos y los que habían quedado eran los más viejos, los que no podían a lo mejor conseguir otro trabajo. Pudimos ir levantándola y hoy somos 25 compañeros y compañeras, en su mayoría hoy son todas mujeres. Nunca en esa fábrica había habido una mujer en la producción de madera, sí, a lo mejor en la administración o en otros puestos, pero digamos manejando una máquina industrial no estuvieron nunca. Y hoy, a través de la universidad y que pudimos empezar a dar cursos de oficio en la misma empresa, empezamos a dar cursos que en su mayoría eran mujeres los que lo tomaban, y hoy la mayoría de las compañeras están produciendo los muebles y produciendo las casas, y son mujeres que, más allá de hacer un trabajo que es muy masculinizado, lo hacen perfectamente, y lo hacen hasta muchísimo mejor de lo que hacemos muchos de nosotros. ¿Cómo se proyectan por ahí en años como estos, que son por ahí que no hay tanta previsibilidad de las cosas? ¿Cómo se maneja una cooperativa como esta? Y a veces es difícil, ¿no? O sea, cuando uno agarra primero una empresa recuperada, que para mí también era un desafío en lo que es la economía, ¿no? Porque nosotros, cuando estudiamos economía, uno estudia la economía formal y trata de que la informalidad se vaya terminando de alguna manera de formalización, ¿no? Uno dice, bueno, la informalidad está mal y hay que formalizar a todos los compañeros porque no tienen derechos. Y te das cuenta que una empresa recuperada era una empresa que en realidad tenían todos los derechos los compañeros y que de un momento a otro lo perdieron, digamos. Más allá de que esta empresa quebró en 2017, plena época de Macri, uno dice, ¿cómo puede ser que alguien que a lo mejor creía que tenía todos los derechos, de un momento al otro se queda sin derechos, sin sindicato? Y esa previsión, como vos decís, que decís, bueno, mañana me levanto y voy a tener un laburo, de repente no la tenés más y no sabes qué hacer. Y lo que primero uno plantea es, si volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes, o sea, si uno sigue haciendo las mismas cosas, va a tener los mismos resultados. ¿Cómo vamos a hacer para que esta empresa no se funda? ¿Cómo hacemos para que los compañeros sigan teniendo su fuente de trabajo, para que tengan previsibilidad mañana, pero que no les vuelva a pasar lo que les pasó? Obviamente ya tampoco tenés un patrón, ¿no? En ese momento entras y los compañeros como que buscan también eso, ¿no? Uno dice, el patrón se fue, no te pagó, te dejó tirado, pero bueno, te daba esa seguridad de que a lo mejor seguías cobrando. Bueno, ¿y cómo haces para ahora recrearte y que no te vuelva a pasar lo mismo que te pasó antes? Y una cosa es hacer una cooperativa de cero, que a lo mejor todos nos juntamos y uno tiene ganas de hacer algo y compartimos cosas y nos ponemos en un proyecto, y otra cosa es una fábrica recuperada donde todos los trabajadores tenían ciertos derechos, laburaron ahí un montón de tiempo, tienen ciertas circunstancias de su vida y tienen que cooperativizarse, pero medio a la fuerza. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos, para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Y cómo hacemos para que los compañeros puedan seguir teniendo su fuente de trabajo y puedan tener una previsibilidad y que aparte, bueno, decir, me sirva lo que estoy haciendo, porque a tanto esfuerzo y un día vienen y nos vuelven a sacar, porque una fábrica recuperada tiene todas esas complejidades, ¿no? Te tenés que enfrentar a lo mejor a que te desalojen, te tenés que enfrentar a la justicia, tenés que hacer un montón de cosas que no sabías, o sea, tenés que empezar a encargarte de la administración, tenés que empezar a encargarte de proveedores, de clientes, que a lo mejor si vos no eras parte de la administración eso no lo tenías ni a la vista. Entonces, bueno, es complicado, fue muy complicado que los compañeros entendían que, bueno, esta angustia se tenía que transformar en algo más positivo, que es un poco la fe, ¿no? Nos va a ir bien y tenemos que poner nuestro esfuerzo en eso. Pero bueno, de a poquito uno tiene que ir reconstruyendo y dándose cuenta que a lo mejor los lazos justamente y la forma de relacionarte con el otro es lo que te va a dar más previsión y lo que te va a hacer salir de donde está. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a utilizar a la unidad productiva, digamos, a la fábrica, como una nueva conexión con el barrio. Entonces, bueno, empezamos a abrirnos al barrio, a tratar de conectarnos con los problemas también que eran del barrio y que tenían que ver con los mismos compañeros, que eran a llegar a lo mejor a fin de mes, no tener un plato de comida.
Entonces, bueno, con las conexiones a través de la federación empezamos a armar una olla popular, empezamos a hacer que los pibes vinieran y conocieran lo que era la fábrica, empezar a enseñarles un poco lo que era el oficio antes de empezar con esto que después se fue desarrollando, que es los cursos que hacemos a través de la universidad. Entonces esos lazos fueron generando otros lazos sociales que empezaron a dar frutos, en el sentido en que, bueno, empezás a tener a lo mejor el trabajo a través de un contacto, de la gente del barrio, de la empresa que tenés al lado, de la universidad, de las otras organizaciones, y eso hace que nosotros lleguemos a hoy con un montón de fuentes, digamos, de ingresos nuestros, que tienen que ver con los contactos, ¿no? O sea, le vendemos los muebles a lo mejor al municipio, le vendemos los muebles a lo mejor a la universidad, le vendemos los muebles a los compañeros que tenemos cercanos. Nos llama, por ejemplo, a ustedes desde la Patagonia, y eso uno no lo tenía. ¿Y por qué pasó? Y bueno, porque a lo mejor uno se conectó con otro compañero que hace comunicación, y que entonces esos lazos y esas redes sociales, que son en realidad lo que nos hace humanos, hace que también podamos vivir, no solamente un hecho comercial, no, bueno, hacemos muebles, los vendemos y con eso obtenemos nuestro ingreso. A lo mejor nosotros hicimos otra cosa, empezar a conectarte de otra manera con la gente, empezar a tener otra relación con el otro, y eso también te hace vivir, y eso también te hace tener un ingreso, y eso a lo mejor dignifica mucho más tu trabajo que estar solamente en la fábrica realizando un mueble, más allá de que también hacemos eso todos los días. Así es. ¿Hubo, cuando se produjo este cambio, hubo algunos que no lo entendieron y se bajaron del proyecto? Sí, o sea, es más, todavía hoy hay compañeros que siguen estando en la fábrica, siguen trabajando, pero que no están de acuerdo con el proyecto, que no estaban de acuerdo con que se iba a hacer una olla popular, abrirlo al barrio, claro. Empezar a entender de otra forma el trabajo, la recreación del trabajo. Sí. Más allá de que muchos lo entendieron, nosotros también entendimos que es totalmente válido que uno crea que eso no tiene que ser, y que tiene que ser de otra manera el trabajo. Ahora, eso no fue un impedimento como para seguir compartiendo la fábrica, o sea, los compañeros siguen estando ahí, y nosotros también hacemos todo el esfuerzo, a lo mejor para que las máquinas sigan andando, para que siga existiendo la luz, para que esté la cooperativa abierta. A lo mejor, aunque ellos no participan de eso, también lo pueden aprovechar, porque sigue estando abierta la fábrica para ellos, para los otros compañeros y para un montón de compañeros nuevos que vinieron, y que eso hace que la fábrica también sea una fuente productiva comunitaria. O sea, no sos parte a lo mejor en principio porque no sabes el oficio, pero si vos haces el curso, entrás, empezás a laburar, sos parte también de la fábrica, sos socio, porque en una cooperativa, si estás trabajando, somos todos socios y tenemos todos términos de igualdad, y sos parte también de eso, que a veces es difícil, ¿no? En las fábricas recuperadas es muy difícil también ingresar gente y que la gente quede como socio, porque hay muchas cosas que se involucran, ¿no? Claro. Sí, claro, y aparte que entienda que es parte de la empresa, digamos, no es dueño de una partecita, es socio, como bien decía vos. Sí, o sea, es socio. Claro. Es muy difícil a veces de entender, y que lo entiendan de los dos lados, tanto la persona que ingresa, ¿no? Los nuevos socios, los compañeros, como el que está adentro. Los tipos a lo mejor estaban hace 40 años en la empresa. Claro. Eso es parte de ellos también. ¿Cómo es que yo tengo término de igualdad con un pibe a lo mejor que empieza a laburar ahora? Bueno, eso fue un laburo, o sea, empezar a entenderlo y decirle, es tan importante el pibe ese que empieza, porque vos te vas volviendo viejo, y ese pibe está haciendo parte del laburo de toda la fábrica, no tu laburo. No el laburo solamente el laburo de todos. O sea, nosotros más reciclando pallet, y los pibes empiezan a lo mejor desarmando un pallet, aprendiendo cómo se saca un clavo, agarrando un martillo, porque así se aprende un oficio. Bueno, deja de hacer ese trabajo el otro compañero y hace un trabajo más especializado. ¿Está bien? Entonces, de a poquito vos le vas enseñando al otro, y cambia, porque en un trabajador a lo mejor de una empresa, a lo mejor ese pibe que entra es como alguien que lo va a reemplazar, entonces un enemigo. Un día me echan a mí y lo dejan a él. Acá es al revés.
ese te está dando una mano y vos le estás dando una mano a ese. Claro. Ahora, comprenderlo en nuestro contexto es complejo. Y lleva a que, bueno, uno todos los días lo tenga que estar hablando, todos los días. A ver, nosotros tenemos más reuniones seguramente que cualquier otra empresa. Ahora, donde se discute una cosa, donde se discute no solo la producción, sino la vida misma, digo. Sí, claro. Discutir esto es discutir nuestras relaciones sociales. Bueno, si nosotros pudiéramos hacer eso todos los días, nos transformaríamos en parte a ese sujeto trabajador que solo se preocupa por su partecita y se tiene que preocupar por un poquito más, se tiene que preocupar por la empresa, se tiene que preocupar a lo mejor por hacer la olla. Che, nosotros hacíamos hasta el año pasado hacemos una olla popular los miércoles y los sábados. Y realmente no se puede hacer más. ¿Por qué? ¿Y por qué no venía la mercadería? Porque cortaron un montón de cosas. Bueno, ¿cómo hacemos para seguir haciéndola? ¿O cómo hacemos para hacer otra cosa para seguir ayudando a ver? Bueno, hoy repartimos, qué sé yo, mercadería, o hacemos, qué sé yo, un día del niño. O sea, seguís ayudando de otra manera, como podés, en otra forma, pero lo tratás de seguir haciendo. Y bueno, y uno también lo tiene que pensar. Y che, ¿y qué tiene que ver eso con hacer un mueble? Y a lo mejor no tiene que ver mucho, pero gracias a eso también pudimos seguir haciendo muebles. Entonces, eso es empezar a entender que ese trabajo que vos haces todos los días, que a lo mejor estás 8 horas de tu vida están en ese momento, decís, che, pero yo todo este tiempo le estoy pasando en este espacio, haciendo esto, y esto es parte de mi vida también, ¿no? Como decía Lennon a veces, che, la vida es eso que te está pasando mientras estás haciendo otra cosa. Bueno, empezar a entender que el trabajo es parte de nuestra vida y que tenés que dignificarlo, hagas lo que hagas, ¿está bien? Que es un esfuerzo. Obviamente en algunos espacios eso es mucho más difícil. En el nuestro, bueno, es reconvertirlo. Ese laburo que hacías antes ahora es el mismo, pero con otra manera, con otra mirada, con otra cosa. Eso es lo importante y lo que suma. Genial. Te agradecemos este rato de tu tiempo, Manuel, y les mandamos... ¿Tienen redes? ¿Los podemos encontrar en redes? Lo estuve viendo ya. Ahí está. En Face está hay videos y hay imágenes, y también creo que están en Insta. No me fijé en Instagram, pero bueno, agradecerte. Sí, no estamos tanto en esas redes, pero bueno, estamos también por ahí, en YouTube también, hay algunos videos promocionales, pero bueno, no somos muy afectos a ese tipo de redes sociales. Claro, bueno, te mandamos un gran saludo, te agradecemos tu tiempo y obviamente un gran saludo para todos los integrantes de esa cooperativa, de esta cooperativa. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, por la nota y por interesarse y por, digamos, seguir haciendo que las cooperativas como ustedes, como nosotros, formemos otro tipo de lazos. Ahí va, un gran abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y todas. Chao, chao. Emanuel Barbosa, síndico de Cooperativa de Trabajo Provincias Unidas. Qué lindo, me encantó. Muy bueno. Estaba Fábrica viendo recuperada. Un par de juguetes que hicieron. De todo hay, ¿viste? Hay videos de las señoras trabajando adentro de la fábrica. Mirá qué bueno. Está muy bueno. Bueno, pasó la nota cooperativa de todos los miércoles. Lindo, me encanta cuando... Muy bueno. Hablan aparte, así, fábrica recuperada. ¿Viste cuando a veces les hacen la cabeza? Sí, totalmente. ¿Viste cuando a veces vinieron de un proceso por ahí bastante traumático, literalmente? Cerrando la empresa, perdiendo máquinas, ¿viste? Sí, es como te quedaste sin trabajo de un día para el otro, o de un momento. Qué lindo el camioncito. Y, me encanta. ¿viste? Hicieron un camioncito de madera muy lindo. Estábamos viendo ahí imágenes. De su página de Facebook de Provincias Unidas, cooperativa, lo pueden buscar ahí en Facebook, y yo pensaba esto, ¿no? De ese momento traumático a crear una cooperativa, qué buena solución, y cómo eso también, viste, cuando la pasaste tan mal, como un momento tan tenso, después ya las otras cosas te van un poco, ya estás un poco curtido, ¿no? No te digo que las que van a ser más fáciles, pero ya la experiencia que adquiriste en ese momento... la seguridad que tenés un lugar donde vas a poder seguir desarrollando lo que venías haciendo, porque el tema ahí era perder todo. Y lo peor ya pasó, en ese momento, digamos, ya que quiebre el lugar de trabajo donde
estás y recuperarlo, digamos, que Sí, un poco ahí lo peor ya pasó. ese quedarse sin laburo que te agarre ponerle a los 50 años, ¿no? Como que Ponele. pues si te pasa a los 23, bueno, tenés, digamos, Tenés handicap. tenés toda la vida por delante, ¿viste? Recién estás arrancando en esto todo, pero si te agarra a los 50, ¿y qué haces? O sea, es complicado. Ponele, o a los 49. O a los 49, a los 48, como yo. Claro, como el caso me tuyo. pasó a mí. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Reconvertidos. Pero claro, totalmente. ¿Qué? Ahora tenemos música para. Pensé que me iba a tirar alguna cosa. No, porque vino picante cuando arrancó con el fútbol. Cuando amagaste ahí. No, es que, viste, las redes sociales como. ¿Es el número 3 el tema? Todo el mundo, sí. ¿Qué es? ¿Es SAME o es SAME? No. ¿O es el SAME como el servicio de emergencias médicas? Mirá cómo se llama el grupo. SAME. La canción se llama SAME como la emergencia médica, ¿no? Como el que está en Buenos Aires. Y el grupo se llama Militantes del Clima, Sandro. Militantes del Clímax, así es. Pero, ahí dice clima. Clima dice ahí. Sí, claro, es exactamente el correcto. Bueno, Clímax tampoco es que te lo mejora mucho, pero bueno. Lo hace peor. ser militante del Clímax del clima. Pero ¿por qué? Yo creo, no hay una explicación, pero esto es una banda de funk y un poco de hip hop argentino, pero tiene que ver con el clima, ¿no? Como generar buen clima, va por ese lado, como buen grupo. Como acá. Pero el clímax es como el mejor momento, digamos. Exactamente, como militar esa esencia. Aparte son un montón, es como... ¿Tienen un temazo para Riquelme? Temón. Ah, bueno, una recomendación, no lo sabía. ¿Conocías los militantes del Clímax? Sí. De hecho, yo lo he visto porque tenía un amigo casualmente que era amigo de ellos, no sé cómo era la historia. Hay algo que no estamos viendo. No, la estamos... No la ven, Claudia. Hay un universo, hay un metaverso, me parece. Donde están pasando cosas raras sí. que nosotros no estamos ni enterados. Están acostumbrados al talk fight de los canales de música que te tiraban toda la posta y por ahí. No digas así, no sé, pero jodido. En el relajante te traemos cosas que te quedas así, sorprendido. Cierto, sí. Te quedas sorprendido y decís, pucha, ¿eso era eso? Sí, a mí me toca este viernes, me toca a mí, ¿no? Sí, ahora sí. Mañana, pasado mañana. Es como que se adelantó, ¿no? Es como que el lindo clima que hay, me parece que el clímax es como que te da la sensación que es viernes todo el tiempo. Sí. Me encanta eso. Yo estoy esperando que llegue el viernes, estoy tachando los minutos. Tachame la doble, vos estás. Sí, estoy tachando, por Dios. Bueno, ahora sí. Miércoles, todavía faltan 2 días. Llamen al SAME, vos decís. Llamen al SAME, sí, llamen al SAME. Vamos a escuchar Militante de Clímax, que es la banda, con el tema SAME. Les recomiendo que pueden entrar a escuchar el nuevo disco que se llama Nueva Sangre, lo buscan en YouTube y es una película. Sí, está colapsando. Hay una moda de en vez de que sea todo el álbum. Lo mira y se tienta, ¿viste? Se ríe. Lo voy a putear. Venía picheando como un campeón. Pueden buscar el álbum que se llama Nueva Sangre y tiene una película. Es una película. Javier Cebeso está como loco acá buscándolo. Dice Javier que se está quedando sin wifi de tanto buscarlo. No, me pasa. Hace rato que no estaba. Pero buscan en YouTube y encuentran el álbum y es una película. Por canción hay un videoclip. Y bueno, ellos decidieron hacer una película de larga duración en vez de hacer un solo videoclip. Así se copiaron de Daft Punk, dice acá. Ah, bueno, sí, pero esa es un formato que ya viejo, sí. Pero bueno, que ya empezó a verse de otra manera, porque hay actores también. Es una película literalmente. Ah, mira. Obviamente no hablan, porque están las canciones. Así que bueno, escuchamos Militantes de Clímax haciendo el tema SAME. Batman.
Voy más allá del límite, vos no lo imiteste. Sometí a mi test, no te califiqué ni 3. Me encanta que apliques, pero no te agites. Casi que parece fácil cuando lo hace el cacique. Tenés tus clics, streams y no sé qué. Yo una big, un blog y nada mejor que hacer. En mi atril de marfil reptil te sacrifiqué. Purifiqué mi arte con tu sangre, animal sin fe. En el salón que ahora pasa el magister. Cuando expone el mister se acaba el misterio. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? ¿Se murió? ¿Cómo fue? No es vino ese hilo que se escapa del mantel. El jugo del hereje que maté como merece. Llorará, llorará como debe ser. Mi cultura no es basura rápida para comer. Lo que no se paga bien pues se debe devolver. Contame si se está escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al funk bajo presión. Contame si te estás sintiendo bien o te llamo al examen. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando. Contame si se está escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al funk bajo presión. Contame si te estás sintiendo bien o te llamo al examen. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando, te estoy, me estás, te estoy, me estás. Hago un rap dificilísimo con exquisito tino. En un sutil tono enrevesando el ritmo escribo. Me muevo en todo sentido, medito con sentido. Del ritmo con sentido, del doble 5 sentidos. Obsesivo vivo, está en un fardo subsumido. En mi odisea olvidé el tiempo y en mi olvido él se ha ido. Tiro, finta, inspiro. Cargo tinta y sigo. Tomo tinto y tanto tomo que su aroma está en mis temas. Y hasta temo que mis tomos se los deba todo. Quizás ya no son míos, ensaya mi sonido. En mi cabeza se hizo un nido el azulejo de Darío. Solo toco un tema, soy yo con mis problemas. ¿Será un timo el que me estima o es abuso de un sistema? O en la sombra que me aploma en una forma de castigo. ¿Cuál será la mente se metí que me somete? Y cuando esté completa, ¿cuál será mi próximo planeta? Contame si se está escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al funk bajo presión. Contame si te estás sintiendo bien o te llamo al examen. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando. Contame si se está escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al funk bajo presión. Contame si te estás sintiendo bien o te llamo al examen. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando. Contame si se está escuchando bien o le faltan graves. Te estoy mirando, me estás mirando. Contame si te estás sintiendo bien o te llamo al examen. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. Menos mal que me diste aire porque estos siguen hablando. Qué terrible. Son tremendos, viejo. Son tremendos, no se puede sí. hacer un corte acá con tranquilidad en esta radio. Me pongo nervioso. Me encanta que están acelerados fuera del aire y al aire son... Parecemos dos niños de la capillita somos, los niños del coro, los niños de la capillita somos. Son dos cantantes de reggae. Sunshine. Nosotros somos Sunshine así, somos reggae. todo el día somos así. Y fuera del aire son hardcore punk. Claro. Arrancamos como AC/DC, terminamos como Van Halen, así en el corte, más o menos, imagínate. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de día miércoles. Mañana, jueves, cumpleaños de mi hijo Nachito, 10 años. Ay, bien. ¡Qué bien! Cumple igual que la radio. ¿Te acuerdas cuando lo llevaba Nachito a UPA con la mamadera allá a la radio chiquita? De bebé lo llevaba a la radio, a las malas, lo llevaba así, no quería ir. Pobrecito. Las cosas que le hemos hecho pasar, pobre criatura. Y algunos hablando de periodismo. Dios mío, qué mal que estás, no te estás medicando bien. Nos vamos a ir despidiendo, no sin antes contarte que pasaron por este fuera de contexto de día miércoles. Marcela Raín, este era de arriba del día. Emiliano Pisitelli, especialista en seguridad informática. Constanza Alférez, coordinadora territorial de Argentinos por la Educación. Y por último, el síndico de la Cooperativa de Trabajo Provincias Unidas, Emanuel Barbosa, ¿sí? Todo eso lo escuchaste hoy por el aire de la 100.9. Dígame, tiene novedades, levanta la mano, me da miedo. Notificación de último momento en la cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz llama a conciliación obligatoria a la DOSAC. Exacto. Adiviné otra vez. Qué bárbaro. Estás bien, Estoy bien. ¿Viste? Estoy bien. Y no me bandeo ni nada. Estoy y ¿lo van a acatar? Vamos a hacer las consultas. No, creo que se van ahí al barrio Los Barrabales, donde hacen las asambleas. Escúchame, va a haber asamblea,
va a haber de esa asamblea mandato a los congresales, luego habrá congreso, el congreso va a decidir si sí o si no, si acepta o no la conciliación obligatoria por la cual fue notificada recién, que estaba leyendo Julián, y va a ser rechazada. Así nomás te lo digo. Continuamos, total ya tenemos 1.700 millones de multa, 300 millones más que nos hace. ¿Qué pasó con habían presentado el recurso de reconsideración? Sí, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué les contestaron? ¿Les contestaron algo o no? Ayer no le contestaron en paritaria. No, pero eso, bueno, pero hay plazos legales bueno, igual. No, pero Claudia, ¿hace cuánto fue eso? Hace 4 o 5 días. ¿Sí? Debe tener un tiempo. No, más. Lo presentaron el jueves pasado. Bueno, mañana jueves. El miércoles, Sí. perdón. El miércoles pasado lo presentaron. Hoy se cumple una semana. Bueno. No sé cuántos días. No sé cuánto es el plazo legal. Pero, qué sé yo. ¿Quién lo sabrá? Si no le da lugar, una vez que se agote la instancia, puede Ahí ir a va. la justicia. Claro. Bueno, veremos qué sucede. Hay esa novedad. Ya te contamos quiénes pasaron por este fuera de contexto. Ya en sintonía viene Javier Cebeso con Rock and Frío. Después viene A Toda Velocidad. Después La Noche Imberbe. Y bueno, lo escucharemos a lo simpático de Tony y Claudio y con la compañía de Lobito, seguramente. ¿Yo? Y va a estar el señor Julián Quiroz, porque hay vivo. Sí, siempre, él está en todas. Si él no está, esto Arranca no funciona. con la otra gestión, ¿no? Arranca con la otra Sí, gestión y sí. termina con La Noche Imberbe. Sí, All Los day odio. long. los odio. Los odio. Legítimamente los odio. Pero no a los muchachos. A todos. A todos. No es personal. No, nada personal. No. Se me dio el síndrome de Luis de Lía. Amor. Chau. Chau. Déjalo ahí, chau. Paren. Basta, che. Ay, Dios mío.